Buenos días, es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios en este año que estamos comenzando, un año que amenaza con ciertos problemas graves por ahí todavía, pero no importa lo que nos dice las noticias, las expectativas en el mundo, tenemos un Dios que está muy por encima de todo eso, en Dios en que podemos confiar. Y precisamente estamos meditando en estas semanas, ya es la sexta semana que estamos hablando sobre quiénes somos, y eso nos ayuda a ubicarnos en la realidad de la fe, la realidad que hace que Dios mueva su mano para bendecir a los suyos. Y hoy quiero que pensemos en cómo es que el cristiano, el creyente, la familia de Dios, está frente a los problemas, está frente a las olas y el viento. Y le pido a Dios, le ruego a Dios nuestro Señor, que nos bendiga, que toque nuestra mente y nuestro corazón para que aprendamos lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Así que vamos a comenzar. Y comenzaremos por decirle que sí, nos estamos haciendo esta pregunta de quiénes somos, y lo estamos haciendo, hemos dicho, para que al saber quiénes somos, nosotros sabemos entonces qué dirección debemos de tomar en la vida, sabemos qué decisiones debemos de tomar en la vida, de tal manera que nos vaya bien, pero sobre todo que honramos a nuestro Dios. Y lo que hemos visto en estas semanas, ¿sí? en las Escrituras, entonces lo estamos aprendiendo con seguridad, lo estamos aprendiendo no de una mente llena de imaginación o fantasía, no de una mente religiosa o mente enferma, sino que lo estamos aprendiendo de la palabra de Dios, para que realmente nuestra fe esté fundada en Dios, no en las ideas, los conceptos de los seres humanos. Entonces, somos la iglesia de Dios, somos los seguidores de Cristo, somos hombres y mujeres de fe, somos la familia de Dios. Pero aunque eso es lo que somos, lo estuvimos viendo la semana pasada, esto no quiere decir que estamos exentos de que un día podamos ser tocados por el mal. Y cuando hablo mal, recuerde que me refiero a todas aquellas calamidades que causan algún mal en toda la humanidad. O sea, no estoy hablando del diablo, no estoy hablando de los demonios, estoy hablando del mal como una calamidad a la que estamos expuestos todos los seres humanos. Y es precisamente este tema, como les decía, que tocamos la semana pasada. Y no es que nosotros seamos unos crédulos o que vivamos nosotros o pretendamos vivir nosotros en una burbuja de cristal. No, nada de eso. Vivimos bajo el amparo de Dios, el cual tiene todo el poder para bendecirnos, para librarnos del mal. ¿Sí? Entonces, no somos ilusos, no somos fantasiosos, no somos crédulos, nos sujetamos a lo que dice la palabra de Dios. Somos y debemos ser, fíjese, como aquellos 3 judíos que eran ministros en Babilonia, amigos distinguidos de Daniel, del profeta Daniel, y que en un momento determinado de su ministerio, o sea, ministerio para el gobierno, porque trabajaban allá en Mesopotamia, como le digo, Nabucodonosor los había puesto a que funcionaran, eran gente muy capaz, gente honrada, gente trabajadora. Y entonces, obviamente, Nabucodonosor lo aprovecha y los pone a trabajar para su gobierno. Ahora, en este tiempo, cuando yo estoy hablando de los amigos de Daniel, en este tiempo Daniel no se encontraba ahí en Mesopotamia. Muy probablemente, como era un gran servidor del rey, quizás salió él a atender algún asunto a otra de las naciones, pero no se encontraba ahí en Babilonia. Y estos hombres hicieron gala de su fe. Eso es lo que quiero que veamos. Cómo hicieron gala de su fe al saber lo que son. Al saber quién es Dios y al saber lo que ellos son. Entonces enfrentaron lo que pudiera haber sido una pena corporal. Pero ellos por sobre todo querían obedecer a Dios antes que a los hombres.
Si recordamos un poquito más la historia, usted ya quizás la leyó y la tiene presente, es ese momento en que el poderoso y soberbio Nabucodonosor se mandó a hacer una estatua cubierta de oro. Y no era una estatuita de cuerpo natural, ¿verdad? Sino que se mandó a hacer una estatua que medía 30 metros de alto aproximadamente y la cubrió de oro. 30 metros de alto, para que podamos imaginarnos, es un edificio de unos 10 metros, de unos 10 pisos, porque cada piso debe más o menos medir entre 2,50, 2 o 3 metros, entonces es el tamaño de un edificio de 10 metros de altura. Podemos ver el alto concepto que Nabucodonosor tenía de sí mismo. Imagínese en aquel tiempo crearse una estatua de esas proporciones, o sea, de la altura, para que pudiera ser visto desde a mucha distancia y donde quiera que usted se encontraba. Y ¿de dónde le salió? Podemos pensar o preguntarnos, ¿de dónde le salió a Nabucodonosor la idea de hacerse una estatua de oro de esas proporciones? Bueno, quizás, aquí es una especulación, quizás, y usted recuerda, aquel sueño que tuvo Nabucodonosor, en el cual Daniel precisamente le ayudó a entenderlo, porque era un sueño que le quitaba el sueño, le inquietaba. Y era una imagen también muy grande, una estatua muy grande, y Daniel le explicó lo que representaba 4 imperios mundiales, ¿sí? A lo largo, vamos a decir, de un cierto periodo de la historia. Él era, o sea, Nabucodonosor, el imperio babilónico, era la parte superior de esa escultura, de esa estatua, la cabeza, y era una cabeza de oro. Y quizá Nabucodonosor, como le decía, un rey soberbio, un hombre soberbio, quizá desafiando lo que Dios ya le había dicho, él no quiso aceptar que su imperio iba a ser sustituido por otro, y que su imperio a la larga iba a quedar muy lejos a lo largo de la historia, muy atrás a lo largo de la historia. Y es entonces que quizá él, desafiando a Dios, se creó esta imagen de sí mismo quizás, y la cubrió todo de oro, como diciéndole a Dios que su imperio, o sea, el de Nabucodonosor, no iba a terminar, que era un imperio que iba a perdurar por los siglos. Fue tanta su soberbia que no nada más creó esta imagen de ese tamaño, sino que también se mandó a hacer un himno. O sea, había que tocar música para que la gente adorara a esa imagen. Quizás es el himno más viejo en la historia de la humanidad, que al menos está registrado en la Biblia. Era un himno musical, recuerde que tocaban muchos instrumentos, así que debió de haber sido muy espectacular, pero él se mandó a hacer todo esto y mandó a traer a todos los gobernadores y a toda la gente importante del reino, los mandó a traer para inaugurar, para dedicar y develar esta tremenda figura. Aprovechando los enemigos de los creyentes, del pueblo de Dios, hablaron con Nabucodonosor para que impusiera una pena. Ellos ya traían algo en mente, para que impusiera una pena para aquellos que cuando escucharan el himno no se postraran y adoraran a la imagen. La pena sería, fíjese, porque no era cualquier cosa, la pena era que si alguien no obedecía esta ley, sería arrojado a un horno de fuego. Una persona viva sería arrojada al fuego para que muriera de una manera obviamente tormentosa. Y entonces debían preparar o servir para esta ejecución aquellos hornos donde se trabaja a muy altas temperaturas, quizás un horno donde se hace ladrillo o hornos donde se derriten o se funden más bien los metales. Tanto es así, fíjese, el odio religioso. El odio religioso es muy fuerte, es poderoso, controla mucho a la gente. Creo que no hay odio más enconado, más exacerbado que el odio religioso. Por eso es bueno que vivamos nosotros en una
sociedad, en un Estado laico, porque el Estado laico se compromete a permitir que haya muchas expresiones religiosas y a garantizar que se pueden reunir estas religiones libremente. Y estoy hablando de religiones, pero nosotros sabemos que no somos religiosos, somos hombres y mujeres de fe. Pero es bueno que entonces no sea nuestro Estado un Estado confesional, sino un Estado laico. Ya alguna vez he predicado sobre esto. Si usted quiere más información, por ahí debe de estar la predicación grabada, pero es una bendición vivir en un Estado como el que nosotros vivimos. Pues bien, aprovechando esto, los sátrapas, ¿sí?, viendo la oportunidad de acabar con los creyentes, y los creyentes que, óigame, estaban ocupando posiciones muy altas en el gobierno, aprovechando que Nabucodonosor era soberbio, era egoísta, y entonces fueron y le dijeron: oye, mira, rey, ¿por qué no pones esta pena? La pena de que quien no adore tu imagen sea arrojada al fuego. Quedó establecida esa ley, y entonces, ándele, que luego vienen estos sátrapas y van con el rey y le dicen: ¿a que no crees que, querido rey? Hay unos varones entre nosotros que no te respetan ni tantito así, sino que te desafían ignorando tu ley. Y al oír el himno no se postran y no adoran delante de ella. Y entonces preguntó Nabucodonosor quiénes eran estos varones. Y le dijeron el nombre de cada uno de ellos: Sadrac, Mesac y Abednego. Y los trajeron al rey. El rey, fíjese, es un rey soberbio, pero no es un tonto. Así que, al ver quiénes eran, les da una nueva oportunidad para que corrijan, para que no le hagan quedar mal a final de cuentas. Y muchas veces quiero, y lo digo y con mucho respeto siempre, pero los hechos son los hechos. Y sí, yo tengo respeto para todos, pero también tengo el compromiso de decir las cosas como son, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces quiero que usted mantenga en mente esto. Pero el rey les insistía a Sadrac, a Mesac y a Abednego, pues que adoraran su imagen. ¿Qué tiene, hombre? No es gran cosa, no te pasa nada. Eso es lo que probablemente pensaba, porque los idólatras creen que los seguidores del Dios vivo y verdadero somos unos soberbios o unos exageraditos al no rendirle culto a otros dioses o a santos o a vírgenes. Pero no entienden que nuestro Dios es un Dios celoso. No es por nosotros, es por nuestro Dios. Y es un Dios celoso que no quiere compartir la adoración ni su gloria con nada ni con nadie. Eso queda claro desde el primer mandamiento que Dios le dio a Moisés, que Él no comparte su gloria con nadie. Ahí en Éxodo, en el capítulo 20, en el verso 3 al 6, se lo voy a leer, dice así. Y es Dios hablando, es Dios estableciendo lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y los primeros mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. O sea, no se les debe dar culto o servicio de ninguna manera. Sigue diciendo la palabra: porque yo soy, y esto habla de una exclusividad, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjate, aquí cuando él dice que es un Dios celoso, viene de la palabra hebrea kená. Kená es celoso. Ahora, esto es celoso porque, como te decía hace un momento, él no comparte, ni quiere compartir su adoración con nadie.
no comparte su gloria con nadie más. Y esto queda establecido, queda claro a lo largo de las Escrituras. Más adelante, en Éxodo 34, en los versos 12 al 16, dice lo siguiente: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y fíjate lo que dice con los ídolos: derribarás sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis. O sea, esta palabra cortaréis también viene del hebreo karat, que quiere decir destruir. Destruirás sus imágenes de acera. No es que seamos exageraditos, ¿ven lo que dice Dios? Claro, nosotros no vamos a andar rompiendo altares ni cosas por el estilo. Pero sí debemos de creer y respetar lo que Dios dice. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, o sea, el que no comparte su gloria, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, y tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Sigue hablando la Escritura. No es entonces porque Sadrach, Mesach y Abed-Negó sean unos exageraditos, sean unos soberbios que creen que su Dios es el único que hay, porque luego te acusan de eso. Isaías en el capítulo 42, del verso 5 al 8, yo lo voy a resumir, pero para que usted vea cómo sigue insistiendo Dios a través del Espíritu Santo en la Escritura, que no se debe adorar nada, venerar nada que no sea Dios mismo. Dice así: así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. No es exageración, no es soberbia. Es que hay un Dios único que es celoso y no comparte su gloria, y nosotros que somos sus seguidores, que creemos en Él, que sabemos que Él es el único Dios, entonces debemos de obedecerlo y debemos de rendirle solamente el culto a Él, la adoración a Él, el servicio a Él. Cuando viene el Señor Jesucristo, mire, Dios sobre la tierra, a los nuevos creyentes, a los seguidores del Señor Jesús, los mataban si no adoraban al emperador de Roma. Y a los romanos se les hacía que éramos unos tontos, unos exageraditos. Y le decían: hombre, mira, si no quieres que te mate, agarra un puñito de incienso y arrójalo al fuego a nombre del emperador. Agarra un puñito y arrójalo a nombre del emperador. ¿Qué tan complicado se te hace? Porque si no, te vamos a matar a ti y a toda tu familia. Y nuestros hermanos en aquellos tiempos no lo hicieron. Agarrar un puñito y aventarlo era todo. Pero no se trata de exageración, no se trata de soberbia, se trata de fidelidad al Dios vivo y verdadero. Él es fiel con nosotros, porque nosotros no serle fiel a Él. Pero veamos lo que estos tres varones contestan ante la provocación del rey para que vendan su fe, para que malbaraten su fe. Porque desgraciadamente eso es lo que muchos andan haciendo. Muchos que se llaman cristianos, muchos que se dicen ser creyentes, andan malbaratando su fe por allí. Andan vendiendo su fe, no sé, por un trabajo, no sé, por una chica, un chico. Pero lo andan vendiendo y malbaratando.
Y el rey los provoca a que ellos hagan esto, porque les dice el rey: si en este mismo momento no adoran la imagen, serán echados en el horno de fuego ardiendo. Y mira, ellos hubieran podido decir: oye, pues ¿qué Dios no quiere que vivamos? ¿Qué Dios no nos ama? Bueno, sí, vamos a hacer lo que tú quieres. En cuanto suene la música, total, es por unos momentos. El rey sabía de su fe. Y enseguida les dice: y no hay un Dios que los pueda librar de mi mano. O sea, fíjese, nótese la soberbia en su declaración. No hay un Dios que los pueda librar de mi mano. A pesar de la multitud de dioses que adoraba a Babilonia y el rey mismo, su soberbia lo hace que se ponga por encima de toda esa pléyade de dioses paganos, de dioses falsos. Porque él dice, básicamente lo que está diciendo es: no hay un Dios más poderoso que yo. Por eso nadie los puede librar de mi mano. Él, a lo mejor, Nabucodonosor, pensaba: pues yo los derroté, ellos dicen que siguen a Jehová, y mira, yo los derroté, y aquí los tengo sirviéndome. Entonces Jehová no debe ser tan poderoso. Lo que él no entendía, no sabía, es que los había derrotado porque ese era el castigo que Dios les había dicho que les iba a dar por su mal comportamiento, por su ingratitud hacia Dios. Pero aún así, quiero que veas la fidelidad de Dios. Mantuvo con vida a los justos. Se los llevaron cautivos a Babilonia. Entonces estos tres varones, fíjate, le respondieron al rey con respeto, pero con mucha firmeza. Con respeto, pero con firmeza. Y déjame leerte lo que ellos contestaron, porque mira, cada vez que paso los ojos por esta fracción de la Escritura, me emociona ver el valor y la seguridad de estos hombres que, sabiendo quiénes eran ellos y quién era su Dios, entonces están dispuestos a ir en contra de lo que el mundo supone es fácil de hacer. Ellos sabían, al saber quiénes son, sabían que no están a merced de las olas y del viento. Sabían lo que debían decir y lo que debían de hacer. Ahí lo encontramos en Daniel en el capítulo 3, del verso 16 al 18. Te leo. Dice: Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, lo que le estaban diciendo: tú sabes, rey, a quién servimos, y nuestra fe no está en venta. Es más, ahórrate el tiempo. ¿Por qué no nos arrojas de una vez al horno de fuego? O sea, es lo que le están diciendo. No es necesario que nos estés regateando. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Y fíjense, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Están hablando de que tienen una relación con ese Dios. No es algo de meramente ir nada más a las reuniones, a los cultos, y decir que son creyentes. Están hablando del servicio. Le sirven y no es porque le estén buscando a ver qué le sacan. Ellos le sirven, no lo ignoran, ¿verdad? Como a veces pasa que la gente sirve a Dios cuando lo siente, cuando tienen ganas. Ellos lo sirven, no lo menosprecian, no lo usan para que solamente esté contestando sus oraciones, para que supla sus necesidades, y si no lo hace, entonces le aplican la ley del hielo. No, ellos saben perfectamente lo que son y quién es su Dios. Entonces le dicen a este rey soberbio, le dicen: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Me encantan las palabras, puede. Dios no está obligado a nada. Puede, si esa es su voluntad. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y luego esta declaración: y de tu mano, oh rey, nos librará. De alguna manera ellos sabían que Dios los iba a librar. No sé si porque Dios se los dijo, o no sé si porque simple y sencillamente su fe estaba puesta y tan firme en la voluntad de Dios, que sabían que algo iba a hacer Dios para glorificar su nombre. Pero las siguientes palabras son monumentales, tremendas. Dice: ¿y si no? O sea, de tu mano, oh rey, nos librará.
pero ¿y si no? Eso es lo que le están diciendo. ¿Y si no nos libra? Ellos están considerando la posibilidad de que Dios los deje enfrentar cara a cara el mal. Porque acuérdense, Él puede, dijeron, Él puede. Y no por eso, no porque haya una posibilidad distinta quizás a lo que ellos mismos querían, no porque haya una posibilidad, dejan de hacer lo que deben de hacer. Y si no sepas, y si no debes saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No, hombre. Ya me imagino a Nabucodonosor en este momento oyendo esas palabras, hasta se le han de ver parado los pelos del coraje. Y es entonces que por su enojo manda calentar el horno a toda su capacidad. Cuando dice la Escritura que 7 veces, simple y sencillamente lo que nos dice es a todo lo que da. Y ándele, son arrojados al horno de fuego. Pero ándele que este rey que había dicho que no había nadie que los pudiera librar de su mano, está viendo que sí hay un Dios que está muy por encima de las circunstancias y de las contingencias, y los libró. Y al ver a ese Dios actuando, a ese Dios que está por encima de todo, que nos libra del mal, y no nada más nos libra del mal, sino que los acompañó. ¿Recuerda lo que dice? Él veía 4. Y el cuarto que veía es como un hijo de Dios, como un hijo de los dioses. Y queda impactado. Imagínese el golpe que sufre su soberbia. Porque mire, luego de que los sacan, porque los sacan del horno, los llama siervos del Dios Altísimo. Bendijo al Dios de ellos. Y emitió un decreto. El decreto era que toda Babilonia debía adorar al Dios vivo y verdadero, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Lo cual obviamente no sucedió, porque adorar al Dios vivo es una decisión del corazón. No se hace por un decreto, porque adorar a Dios no es una posición, no es cuando estamos cantando y levantando las manos, no es cuando estamos arrodillados o tirados en el suelo. Eso es una manifestación de adoración. Adorar a Dios es una forma de vida, y adorar a Dios solamente lo hacen los hijos de Dios. Aquellos que entienden que Dios es un Dios celoso, un Dios que no comparte su gloria con nadie, pero que estos hijos de Dios, estos adoradores de Dios, no se dan por un decreto. No importa que sea el hombre más poderoso de la tierra, como en ese tiempo lo era Nabucodonosor. La Escritura dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder o autoridad. Esta palabra potestad viene del griego ginomai, o sea, el que genera. Este es el que produce, hace que las cosas sucedan. Entonces, cuando tú vienes a Cristo Jesús, cuando tú crees a Cristo Jesús, cuando tú te conviertes en un adorador del Dios vivo y verdadero, Él te hace, Él produce, porque Él todo lo puede, que tú seas hecho hijo de Dios. Él hace que sucedan las cosas. Y los hijos de Dios no se dan por herencia, no se dan por decreto, no es cuestiones de sangre, no es porque tus papás o tus abuelos fueron creyentes, entonces tú ya en automático ya eres creyente. No es así. Ni es por decreto de algún varón santo poderoso. Nadie puede declararte hijo de Dios, sino solo Dios mismo. Si hacemos lo que Él dice, y Él dice que creamos en Cristo Jesús, como dice la Escritura. Entonces los adoradores de Dios, los hijos de Dios, solo son por gracia de Dios. Y estoy parafraseando estos versículos de Juan capítulo 1, versos 12 y 13. No se adora a Dios entonces por decreto, por herencia o por obligación. Es una decisión del corazón.
Y para Nabucodonosor, este Dios tan poderoso que se sentía, para que no fuera a ser castigado, arroja a los conspiradores al fuego. Se fija, el miedo no anda en burro. Por eso les decía yo que Nabucodonosor, pues sí era soberbia, pero no era un tonto. Pero a final de cuentas, Dios sí le da una tremenda lección, inolvidable lección, a Nabucodonosor por su soberbia. Pero no es el motivo de esta predicación. Usted lo puede leer en el libro del profeta Daniel. La iglesia de Cristo, los seguidores de Cristo, los hombres y las mujeres de fe, la familia de Dios, muchas veces somos puestos en estrecho, somos probados para que demostremos lo que decimos creer. Mira, un ejemplo contundente, una realidad tremenda. Está narrada en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, del verso 35 al 41. Dice así: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, el Señor Jesús está hablando, pasemos al otro lado. Ese día el Señor había estado enseñando a la gente, les había estado hablando, y en ese momento ya está cansado, y entonces Él quiere pasar al otro lado del lago, ¿sí? Dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Estas palabras, le tomaron como estaba, simple y sencillamente quiere decir que se fueron en la misma barca en donde estaba el Señor Jesucristo predicando, desde la barca que el Señor Jesucristo estaba predicando. Dice, y había también con Él otras barcas, pero se levantó una gran tormenta de viento, una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea, estaba entrando el agua en la barca. Pero dice, fíjese, el Señor Jesús, Él estaba en la popa. O sea, había una gran tormenta, una gran tempestad. Parecía que la barca iba a hundirse y Él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Y bueno, la popa es la parte trasera de una barca. Si esta fuera una barca, sí, la proa es la parte delantera, el pico vamos a decir, y la popa es la parte de atrás. Así como babor es lado izquierdo y estribor mano derecho. Pero él estaba, dice, durmiendo sobre un cabezal. O sea, ¿qué es un cabezal? Es un cojín que había ahí, es una almohadilla que había en las barcas para si alguien se quería sentar cómodamente, o en este caso, como el Señor Jesucristo, pues estaba durmiendo, estaba acostado. Y entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esta palabra perecemos, apolumi, quiere decir que somos destruidos. ¿No te das cuenta que vamos a ser destruidos? Para que usted se dé cuenta del significado tan, como se sentían con tanto temor los discípulos, en realidad estaban hablando de una destrucción. Se nos traduce como muerte, está correcto, como perecer, está correcto, pero es algo más duro. Si usted recuerda, ya en Apocalipsis, en el capítulo 9, en el verso 11, se habla de aquel demonio llamado Apolión, o sea, el destructor. Entonces, apolumi es el verbo y Apolión es el sustantivo, pero habla de destrucción. Mira, nosotros los hijos de Dios, escúchame, y es por estas palabras, Dios no nos ha dado vida para luego ser destruidos. O sea, destruidos en este sentido. Unas palabras, me acuerdo de unas palabras muy parecidas, las estampó Ernest Hemingway en su libro sobre el viaje y el mar. A mí me encanta ese libro. En la traducción que a mí más me gusta, que fue la primera que compré, regaló libros y los regalé. Y luego fui y compré otra, porque dije, pues hay muchas, y fui y compré otra. Y al leerla vi que no decía de la misma manera, la traducción no era igual que la edición que yo había regalado, y entonces regalé esa y fui por la misma edición. Y estas palabras, fíjese, es cuando el viejo está luchando en el mar con aquel gran pez.
Y dice, el hombre no fue creado para ser destruido. Y son esas palabras las que nosotros debemos de entender. Nosotros no fuimos creados, no nos dio Dios vida, no nos trajo a la vida eterna, no nos trajo a su familia para que fuéramos destruidos. Y entonces cuando los discípulos levantan al Señor Jesucristo, lo despiertan porque están sintiendo que van a ser destruidos. Y dice la Escritura, y levantándose reprendió al viento. Epitimao es la palabra griega, que quiere decir imponerse sobre algo o sobre alguien. No se trata de pedir permiso, se trata de ordenar, de mandar, de reprender. El Señor Jesucristo no está pidiendo nada, por favor, se levanta y reprende el viento. Y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Fíjese, estos hombres, a mí lo que me llama la atención es que estos hombres son nativos ahí de la ribera del lago. Ellos conocían las tormentas que se pueden desatar en el lago porque, mire, es una zona donde está el mar de Galilea que está más de 200 metros abajo del nivel del mar. Está rodeado por montañas y cuando los vientos bajan causan algunas tormentas, pero obviamente no tormentas como esta, porque en realidad están preocupados, están asustados. Y el Señor les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? O sea, sí está sucediendo algo anormal, algo que no sucede comúnmente. Algo contra lo que no estás preparado. Pero ¿por qué? ¿Por qué están amedrentados? O sea, ¿por qué están temerosos? ¿Por qué actúan como cobardes? Eso es básicamente lo que les está diciendo el Señor. Pero fíjense, aquí no los está reprendiendo como reprendió al mar. Dice, les dijo, así como les habló con amor y con paciencia. Lo que el Señor quería que entendieran los discípulos era que si está Él a su lado, si está Él ahí, no le tienes por qué tener miedo a las tormentas, no tienes por qué tenerle miedo al viento y a las olas. No estás a merced de ellas. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quería que entendieran. ¿Por qué se están dejando dominar por el miedo? Sentir miedo es algo natural. Que nos dejemos dominar por él, no. Pero vea la paciencia que tiene el Señor Jesucristo. Sabe que es una emoción natural, pero que si no la comprobamos, si no la controlamos, se vuelve a nuestra contra. ¿Acaso no tienen fe? ¿No confían en mí? ¿No creen en mí? Sí, yo estaba dormido en la barca, pero yo estoy aquí. Y entonces nos dice la Escritura, cuando los discípulos ven lo que el Señor Jesucristo hizo, temieron, dice, con gran temor. O sea, la palabra febó le tuvieron un gran respeto. Ver lo que el Señor hace atrae hacia Él el respeto, el gran temor por todos los que creemos en Él. Todos hemos recibido, estoy seguro, algo, una bendición de Dios. Ha hecho algo que hemos volcado nuestro amor hacia Él. Mira, tan solo el hecho de darnos la salvación. Pero en la vida de muchos de nosotros ha hecho más que eso. Ha detenido las olas y el viento. Para los que no creen y tratan de buscarle una explicación científica a los milagros, con el fin obviamente de negar a Dios, ellos deberían tener un gran miedo, no tú que eres creyente. Porque si tiene poder, si tiene control sobre la naturaleza, que lo tiene el poder para cumplir lo que dice con respecto a la salvación para los que creen. Y el fuego eterno para los que no creen. Si me estás oyendo, es porque Dios quiere que escuches esto. Él tiene el poder en su mano para dar salvación. Si no seguimos en el camino de la perdición,
y vamos al fuego eterno. Pero déjame volver. Y dice, se decían uno a otro, dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hipoakuo es la palabra, le obedecen. Y es una palabra compuesta del griego upa, que quiere decir ponerse debajo, someterse, subordinarse. Y la palabra akouo, ya hemos hablado de esta palabra, que quiere decir oír, pero es oír para obedecer. Entonces, la pregunta de manera más literal, vamos a decir, que se están haciendo los discípulos es, ¿y quién es este que aún el viento y el mar le oyen y le obedecen? La naturaleza le oye y lo obedece. Si me estoy expresando correctamente, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Un elemento de la naturaleza oyó al Señor Jesús y lo obedeció. Tremendo poder. Y lo oyen y lo obedecen porque Él es ni más ni menos que el que todo lo ha creado y que todo lo sustenta. Lo oyen y lo obedecen porque es aquel que nos ha dado la vida. Sin Él no habría vida. Y no nada más nos la da a todos y a la naturaleza, sino que nos la mantiene, nos la sustenta. Él es el que todo lo puede. Él es Dios por sobre todas las cosas. Y tiene el control de todo en su mano. Fíjate de lo que hemos estado hablando hoy. Los hijos de Dios saben que nuestro Padre tiene el control de todo. Control de todo significa que nada escapa a su vigilancia y revisión. Todo lo escudriña. Y por lo tanto tiene el poder para librarnos del mal. Como libró aquel día a los discípulos y antes de ellos a los 3 de Babilonia. Déjame hacer una pequeña alegoría, solo con el fin de cerrar la enseñanza. Y estoy pensando en Marcos, en esa travesía en la barca. Nosotros somos la barca. Y si tú has abierto tu corazón a Cristo Jesús está dentro de esa barca. Hemos salido a navegar en un mar, en un mundo lleno de contingencias. 2021. Hemos comenzado a navegar por este mar. Las tormentas en la vida suelen venir así, de manera repentina, sin avisar, sin un aviso previo. Quizás algunos de nosotros ya tengamos un buen número de añitos, pero a veces llegan a nuestra vida tormentas para las que no estábamos preparados. Nos agarraron por sorpresa, como esta contingencia. Entonces esas tormentas golpean nuestra vida. No sabemos a veces cómo navegar. No estamos rendidos o no debemos rendirnos ante las distintas situaciones de la vida. No nos rendimos ante la adversidad, no nos rendimos ante los problemas, no nos rendimos ante la pandemia, porque estamos rendidos a los pies de nuestro Dios y Salvador. Ahí es donde nosotros debemos de entenderlo, para que Dios se glorifique a sí mismo, para que Dios haga algo precisamente a nuestro favor. Para concluir, hagámonos una pregunta, y la pregunta es: ¿qué hará Dios por nosotros en este tiempo, en este 2021? Nos librará. Él no permitirá que seamos avergonzados por haber creído en Él. Él llenará su nombre de gloria. Mientras que Jesús esté en la barca, no pasará nada. Oye su voz, y su voz te dice: ¿acaso no tienes fe en mí? La iglesia de Cristo, los seguidores de Cristo, los hombres y las mujeres de Dios, la familia de Dios, tenemos muchas promesas de su parte para alentar nuestra vida. Pero hoy quiero dejarte una para que alabes a Dios por su amor y su misericordia.
Él nos pregunta como alguna vez le preguntó a Marta, cuando Marta no quería que se abriera la tumba de Lázaro porque ya tenía 4 días de muerto, olía a muerte, estaba oscuro allá adentro. Vivimos en un mundo que huele a muerte, que está oscuro, está en tinieblas espirituales. Y el Señor le preguntó a ella y te pregunta a ti, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que no importa lo que diga la ciencia o la filosofía, no importa lo que piensa el mundo o la religión. Si tú crees en Dios, verás la gloria de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el ánimo que nos infundes, Señor, mostrando tu obra a través de los tiempos, mostrando tu amor y tu misericordia para los que hemos puesto nuestra vida en tus manos. Te ruego, Padre, que seamos bendecidos grandemente en este año que está comenzando, Señor. Y que podamos presentarnos delante de ti a final de año, Señor, agradeciéndote por la multitud de tus favores, de tu misericordia. Bendice, Señor, entonces el trabajo, el negocio, la casa de todos y cada uno de nosotros. Necesitamos que sea bendecida por ti, Señor. El mundo tiene muchos problemas, pero tú estás por encima de ellos. No dejes, Señor, que nos haga falta nada, sino que en todo abundemos. Te ruego también que para que tu iglesia en todas partes del mundo siga adelante, Señor, que sigas bendiciendo para que nuestros hermanos y nuestras hermanas sigan trayendo sus diezmos y sus ofrendas, Señor. Porque en este mundo material se necesita de lo material para seguir adelante. Y te ruego que tanto en nuestra casa como aquí en la iglesia, siempre todos seamos bien administrados para honrarte, Señor, con lo que tú nos das, haciendo las cosas bien para la gloria tuya, Señor mío y Dios mío. Te ruego pues tu bendición para todos nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, familia, amigos, en el nombre de este Dios maravilloso, que tiene todo el control en su mano, que Él los guarde del mal, los aparte de los peligros y los prospere en todo lo que ustedes hacen. Así les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.